En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Nos da mucho gusto estar como todos los días aquí, ahora en compañía de la presidenta municipal de Naucalpan. El día de hoy el presidente informa que uno de los bienes confiscados que no se vendió durante la subasta será donado al municipio de Naucalpan y se construirá una escuela. Recuerda que este fin de semana será la subasta de joyas en el Centro Cultural Los Pinos. Los recursos serán destinados para mejorar los caminos en la Sierra de Michoacán. Refrenda ante notario público el compromiso de no reelección del presidente, al igual que la revocación de mandato. Informa y lamenta del accidente en Michoacán en donde pierden la vida funcionarios de ese estado, así como 2 pilotos. El presidente piensa que la prensa crítica, alejada del poder económico y del poder político cercana al pueblo, es lo que más necesita en la Cuarta Transformación. Los conservadores no hacen mítines ni reparten volantes porque cuentan con la prensa. Aclara el presidente que es la misma gasolina que se distribuye en todo el país. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación al dólar y la inflación es menor al mismo periodo del 2018. Coneval. Se contempla la desaparición del Coneval como parte de la reestructura del gobierno federal. Existen instituciones con funciones repetidas. Por ejemplo, en este caso el INEGI podría fácilmente absorber las funciones actuales del Coneval. Durante la época neoliberal se optó por la simulación. Otro exponente destacado es el Instituto de la Transparencia con un presupuesto de alrededor de 1,000 millones de pesos al año, que no cumplió nunca con su función. Este instituto fue quien mantuvo oculto los nombres de las empresas a las que Fox condonó impuestos y también mantuvo oculto el caso Odebrecht. De igual forma, el Instituto Anticorrupción se creó y no se modificó la ley en donde se marcaba la corrupción como delito grave. Esto fue parte también de la simulación del periodo neoliberal, en donde todos estos funcionarios recibieron sueldos muy altos para ser parte del mismo sistema corrupto y guardar silencio cómplice. Calidad de gasolina. Hace falta aclarar que es una gasolina la que se distribuye en todos lados. Aclara el presidente que es la misma calidad y la misma gasolina la que se distribuye en todo el país. La gente piensa que porque la estación es de una marca distinta, la calidad es diferente. Pero esto no es así. A pesar de que se otorgaron permisos para la importación de gasolinas, ninguna de las empresas ejerce esta concesión y todas las gasolinas que se consumen en el país son gasolinas de Pemex que distribuye en su red de gasolineras y que también vende a todas las gasolineras de las distintas marcas que existen actualmente en el país. De modo que la reforma energética únicamente permite simular una variedad de marcas. Cuentan con el título, tienen la concesión pero en la práctica no se ejercen. Es por esto que cuando fue la crisis por el combate al huachicol, recayó únicamente la responsabilidad del suministro de gasolinas en Pemex. La producción de gasolina ha aumentado desde el inicio de este gobierno, deteniendo inicialmente la caída y obteniendo ya un repunte importante, y se transita a la autosuficiencia en 3 años. Situación económica. Están vendiendo más las tiendas abajo. Tiene más dinero el pueblo, pues. Ahora hay más circulante porque ahora tiene más dinero el pueblo. Crecimiento es solo acumulación de dinero y no distribución de la riqueza. Ahora hay más desarrollo económico desde abajo. El peso tiene fortaleza frente al dólar y la inflación está a sus niveles más bajos. Se buscará la manera de impulsar al sector energético y el desarrollo del país con reglas claras. Menciona que a pesar de los 107 contratos entregados para la producción de petróleo no se ejercen. Será después de 4 años de la entrega de esta concesión que una empresa italiana producirá petróleo, y su proyección es de que en el 2021 producirá 100,000 barriles diarios. Las empresas mexicanas producirán petróleo para el fin de año. Al día de hoy son menos de 5,000 barriles diarios, que contrasta con la proyección de 1,500,000 barriles de la reforma energética. La producción en aguas profundas está detenida porque considera la iniciativa privada que no es rentable. En el caso de la energía eléctrica es similar. Se entregaron permisos y se produce 46% la producción de particulares, pero hay subsidios y costos altos que afectan a la población. Así como las empresas defienden sus inversiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador defenderá el dinero que es de todos y no permitirá que dañen al país y mucho menos que roben a todos los mexicanos. Pide a la inversión privada ética y evitar la corrupción con reglas claras. El Estado promueve y encausa el desarrollo nacional. Es en la petroquímica en donde se requiere la inversión privada y se definirá el Plan General de Participación Conjunta del sector privado y el Estado para el trabajo coordinado. Reelección. ¿Quiénes fueron los que empezaron con lo de la reelección?
Sí, pero en los últimos tiempos, eso, o sea, ¿qué no hay ya reelección para presidentes municipales? Senadores y diputados. ¿Quién promovió eso? Los conservadores. Quienes promovieron la reelección en México siempre han sido los conservadores. Tienen un actuar hipócrita. Recuerda que ya hay reelección de presidentes municipales y de diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador recuerda también que siempre estuvo en desacuerdo de estas modificaciones. En específico, el PAN en su mayoría aumentó el periodo de gobierno del próximo gobernador de Baja California. Fue el PAN quien promovió la reelección de presidentes municipales. Fue el PAN quien promovió la reelección de diputados y es el PAN quien admira y defiende los ideales de Porfirio Díaz, quien se perpetuó en el poder por 34 años. Y nos vemos entonces mañana. Mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.